¿Y si todo lo que aprendiste sobre la creación del ser humano estuviera incompleto? ¿Y si Eva no fuera, en realidad, la primera mujer de la historia? ¿Lo creerías? Existe un nombre antiguo, oscuro y casi olvidado que precede a Eva: Lilith, la primera esposa de Adán. Esta figura misteriosa fue retirada de los textos canónicos, excluida de la narrativa tradicional y desterrada a los márgenes de la historia. Pero, ¿por qué? ¿Qué hacía a Lilith tan peligrosa como para ser borrada de la Biblia tal como la conocemos? Prepárate, porque en los próximos minutos vas a conocer la historia de Lilith en la Biblia, o mejor dicho, fuera de la Biblia, y por qué se convirtió en uno de los mayores secretos ocultos del Génesis. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte aquí al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te pierdes ninguno de los contenidos que desvelan textos bíblicos y apócrifos, que revelan los misterios más ocultos de la tradición bíblica y de la espiritualidad ancestral. La narrativa oficial comienza con Dios creando a Adán, el primer hombre, a partir del polvo de la tierra. Luego, muchos creen que él creó a Eva, a partir de la costilla de Adán. Pero hay otra versión, registrada en textos apócrifos como el Zohar y el alfabeto de Ben Sira, que cuenta algo muy diferente y mucho más antiguo. Según estos escritos olvidados, Adán no estaba solo al principio. Lilith fue su primera compañera. Ella no fue hecha de una parte de Adán, sino de la misma tierra, al mismo tiempo que él. Eran iguales, eran pares, y aquí comienza el conflicto. Adán exigía que Lilith fuera sumisa, pero Lilith se negaba a obedecer. Ella reclamaba igualdad, algo inaceptable en aquella época. Lilith quería ser tratada como una compañera, no como una propiedad. Esa insubordinación le costó caro. Pronunció el nombre secreto de Dios, un acto místico y poderoso, y con eso obtuvo alas para huir del Edén. Voló lejos, rompiendo con Adán y con el plan divino establecido para ella. La tradición cuenta que 3 ángeles fueron enviados a buscarla. Pero Lilith se negó a regresar. Como castigo, fue condenada a perder 100 de sus hijos demoníacos cada día. Así comienza la leyenda de Lilith como demonio nocturno judío, el terror de las embarazadas y de los recién nacidos, según los antiguos. Pero antes de eso, ella era solo una mujer que quería igualdad con Adán. Esta historia nos obliga a repensar la narrativa de la creación. ¿Quién era en realidad esta figura llamada Lilith? ¿Por qué su imagen fue transformada de mujer a demonio? Si tienes una opinión, compártela en los comentarios porque quiero saber qué piensas sobre Lilith. ¿Y por qué el alfabeto de Ben Sira y el Zohar, textos tan antiguos y reverenciados por estudiosos, fueron ignorados durante siglos? Al sacar a la luz esta figura olvidada, redescubrimos no solo a un personaje misterioso, sino también las raíces de cuestiones que resuenan, hasta hoy: poder, libertad y el papel de la mujer desde el inicio de la humanidad. Y lo más intrigante es que la Biblia no la ignora completamente. Ella es mencionada discretamente en el libro de Isaías. Pero eso es algo que vamos a explorar en el momento adecuado. Por ahora, guarda este nombre: Lilith, la primera esposa de Adán. Ella existió fuera del Edén, fuera de la sumisión y fuera del control. Si te gusta este tipo de contenido, deja ya tu like para que yo sepa que estoy en el camino correcto y pueda traer aún más análisis y estudios para revelar secretos ocultos durante mucho tiempo. Y quédate conmigo, porque ahora quiero hablarte sobre los textos prohibidos que revelan quién era realmente Lilith y lo que aún tienen por revelar. La historia de Lilith fue silenciada, pero no desapareció. En lugar de eso, sobrevivió entre líneas en los textos prohibidos, en los rincones oscuros de las antiguas bibliotecas y en los susurros de las tradiciones que se negaron a olvidar. 2 de esos textos son los más citados cuando se trata del origen de Lilith: el Zohar, también conocido como el Libro del Esplendor, y el enigmático alfabeto de Ben Sira. Ninguno de ellos forma parte de la Biblia tradicional, pero ambos contienen
Revelaciones que cambian por completo la forma en que entendemos la creación de la humanidad. El Zohar es uno de los principales textos de la Cábala judía, lleno de simbolismos e interpretaciones místicas de la Torá. Por su parte, el alfabeto de Ben Sira, escrito en la Edad Media, es una colección de historias y proverbios que se sumergen en tradiciones aún más antiguas. Es en este texto donde encontramos el relato más detallado sobre Lilith, como la primera, esposa de Adán. Según el alfabeto de Ben Sira, Lilith fue creada de la misma materia que Adán, el polvo de la tierra, a diferencia de Eva, que fue hecha a partir de una parte de su cuerpo. Esto hacía que Lilith fuera igual a Adán en esencia. Pero esa igualdad fue la chispa del conflicto. Cuando Adán quiso dominarla, Lilith se negó. Ella no aceptaba ser inferior, y para escapar de la sumisión, recurrió al mayor secreto de todos, el nombre impronunciable de Dios. Pronunciar ese nombre otorgaba poder. Un poder tan grande que Lilith fue capaz de volar y desaparecer. Huyó del jardín del Edén y comenzó a habitar regiones desconocidas. 3 ángeles fueron enviados para buscarla y convencerla de regresar. Pero ella se mantuvo firme. No volvería. Y por esa elección, recibió un castigo cruel. Perdería 100 hijos por día. Pero aún así, resistió. Estos relatos la transforman en algo mucho más grande que un personaje olvidado. Lilith representa la libertad, la rebeldía, y al mismo tiempo, carga con el peso de una condena eterna. Con el paso del tiempo, comenzó a ser asociada con espíritus demoníacos. Surgieron las leyendas. Lilith afligía a mujeres embarazadas, robaba el aliento de los recién nacidos y atormentaba a jóvenes solitarios durante la noche. La mujer que buscaba igualdad se convirtió, a los ojos de la tradición, en un demonio nocturno judío, seductor y peligroso. Esta transformación revela cuánto incomodaba la figura de Lilith. Un ser femenino, independiente, que no se doblegaba ante las reglas impuestas. Era demasiado para los estándares de la época. Los textos prohibidos no solo la mencionan, sino que la colocan en el centro de una batalla entre la sumisión y la libertad. Y aún con toda esa carga simbólica, ella no desaparece. Lilith resurge en diferentes culturas con distintos nombres. Aparece en tradiciones mesopotámicas como Lilitu, en historias sumerias, en leyendas babilónicas. Siempre ligada a la noche, a la seducción, al misterio. La palabra Laila en hebreo significa noche, y muchos creen que de esa raíz proviene el nombre Lilith, la señora de la noche. Pero ¿y si esas leyendas, lejos de ser solo mitos, escondieran fragmentos de una verdad mucho más antigua? Fragmentos que atravesaron el tiempo y llegaron hasta nosotros, esperando ser redescubiertos. Si quieres descubrir más sobre esta historia misteriosa, te pido con cariño que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones porque cada semana hay nuevos videos en el canal. Y si te está gustando nuestro estudio hasta aquí, deja tu like para que yo sepa que estas reflexiones tienen sentido para ti. En los próximos instantes, quiero que comprendas cómo Lilith, ahora rechazada y condenada, pasó de ser mujer a convertirse en la figura más temida de los tiempos antiguos. Su historia no termina con la huida. Al contrario, es ahí donde comienza su transformación. Cuando Lilith dejó el jardín del Edén, no fue simplemente olvidada, fue transformada. Aquella que un día fue creada del mismo polvo que Adán, con el mismo soplo divino, se convirtió en una de las figuras más temidas de la tradición hebrea. ¿Y todo por qué? Porque se atrevió a decir no. Se atrevió a desear igualdad. Se atrevió a ser libre. Desde el momento en que se negó a regresar con Adán, Lilith fue vista como una amenaza. Una mujer que elige el exilio en lugar de la sumisión era, para la mentalidad de la época, algo absolutamente inaceptable. Así nació la narrativa que la transformaría para siempre. Lilith dejó de ser una mujer y pasó a ser retratada como un demonio nocturno judío. Pero Lilith no aceptó su nueva condición en silencio.
según los textos prohibidos, se convirtió en madre de una raza de seres demoníacos. Y, como parte de su castigo divino, perdería 100 de esos hijos cada día. 100 hijos, todos los días. El dolor de la pérdida se transformó en un odio profundo. Y de ese odio nació su venganza. Afligir a los descendientes de Adán y Eva, generación tras generación. Es aquí donde comienza la leyenda más oscura sobre Lilith. Se dice que comenzó a atacar a mujeres embarazadas, robándoles a sus bebés aún en el vientre. Otras versiones cuentan que Lilith asfixiaba a los recién nacidos mientras dormían. Por eso, en muchas culturas antiguas, era común el uso de amuletos protectores contra Lilith, especialmente en habitaciones de niños. Estos amuletos llevaban nombres de ángeles y frases sagradas para alejar la presencia de la Señora de la Noche. Pero la venganza de Lilith no se detenía ahí. De acuerdo con antiguas tradiciones, también se acercaba a hombres jóvenes mientras dormían solos. Los seducía en sueños, absorbía su energía, y a partir de esa unión espiritual, generaba nuevos hijos, demonios, súcubos, seres de sombras. Era su manera de perpetuar su descendencia fuera de la creación divina. La mujer que antes solo deseaba igualdad con Adán, ahora era temida como la creadora de una estirpe maldita. En las representaciones más antiguas de Mesopotamia, Lilith aparece como una figura femenina con alas y garras de ave, rodeada de lechuzas, símbolos de la noche y del misterio. Algunas de estas imágenes han sido encontradas en esculturas babilónicas, donde recibe el nombre de Lilitu, una entidad nocturna temida desde tiempos prebíblicos. La conexión entre Lilitu de Mesopotamia y Lilith del alfabeto de Ben Sira refuerza la idea de que su historia atraviesa milenios, absorbiendo características de diversas tradiciones. La propia etimología del nombre Lilith remite a la noche. En hebreo, Laila significa noche, reforzando su identidad como un ser oculto, nocturno, invisible a la luz del día, pero siempre presente. Ella se convierte en el símbolo de lo indomable, de lo que no se doblega, de lo que escapa al control. Por eso, a lo largo de los siglos, fue temida, maldecida y demonizada. Lilith es la sombra de la creación, la mujer que dijo no, y por eso fue condenada a habitar la oscuridad, pero nunca en silencio. Su figura se expandió por el mundo, apareciendo en culturas tan diversas como la egipcia, la griega, la sumeria y la babilónica. En todas, su papel es similar. Aparece como la mujer prohibida, la seductora, la vengativa, la rebelde. Pero detrás de esa imagen distorsionada, aún resuena la voz de la Lilith original, aquella que un día solo quiso existir como igual. Y si hasta ahora Lilith parece habitar únicamente los bastidores de la fe, prepárate, porque sorprendentemente no está ausente de la propia Biblia. Existe un versículo antiguo, enterrado en el libro de Isaías, que menciona su nombre. Un único verso, pero suficiente para reavivar una duda profunda. ¿Por qué Lilith aparece en las Sagradas Escrituras? ¿Y qué significa realmente eso? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Después de haber sido retratada durante siglos como una entidad demoníaca, hay quienes creen que Lilith no pasa de ser una invención mística. Pero, ¿y si en realidad sí está en las Sagradas Escrituras, justo allí, delante de nuestros ojos? En un versículo poco conocido, enterrado en medio de una profecía sombría, aparece el nombre de Lilith, no en textos apócrifos, no en tradiciones orales, sino en la propia Biblia hebrea. El versículo está en Isaías 34, versículo 14, y dice: Las criaturas del desierto se encontrarán con las hienas, y los sátiros se llamarán unos a otros. También Lilith allí descansará y encontrará un lugar de reposo. Sí, Lilith. Escrita en hebreo como Lilith, esta es la única mención directa de Lilith en la Biblia, y está asociada a un escenario de destrucción, desolación y presencia demoníaca. No hay explicaciones detalladas, ni contexto amplio. Es un susurro antiguo, un recordatorio sombrío de que su presencia,
a pesar de haber sido rechazada, nunca fue totalmente borrada. Esta breve mención carga con un peso simbólico inmenso. Aparece en medio de una profecía sobre el juicio divino y el abandono de la tierra por parte de los hombres. Un espacio donde criaturas nocturnas, espíritus y monstruos encuentran refugio, y entre ellos, Lilith, no como mujer, no como esposa, sino como un espíritu salvaje de la noche. Para entender cómo Lilith llegó hasta ese punto, necesitamos adentrarnos en el Midrash, un conjunto de interpretaciones antiguas de las escrituras hechas por rabinos judíos. El Midrash no es solo comentario, es todo un universo de historias, revelaciones ocultas y sabiduría ancestral. Es allí donde la figura de Lilith toma forma, identidad y, sobre todo, intención. Según el Midrash, Lilith no fue creada para ser sumisa. Fue hecha como igual, y su negativa a doblegarse ante Adán no se interpreta como una rebeldía destructiva, sino como una afirmación de existencia. Sin embargo, la tradición patriarcal de la época no podía aceptar tal igualdad. Así que Lilith fue excluida del Génesis oficial, pero no de la historia real. Estas fuentes rabínicas fueron fundamentales para que el nombre de Lilith atravesara los siglos. Aunque la Biblia la mencione solo una vez, el Midrash reconstruye su travesía, del Edén al exilio, de mujer a leyenda, de leyenda a demonio, y quizás, ahora, del silencio al despertar. Porque Lilith, al final, no representa solo una figura antigua. Es un espejo de todo lo que fue rechazado, silenciado y distorsionado. Su historia es la de millones que fueron empujados a las sombras por no encajar en las reglas del poder. Y lo más impresionante, la Biblia intentó borrarla, pero no lo logró. Lilith está viva entre líneas, en Isaías, en el Zohar, en el alfabeto de Ben Sira, en el Midrash, y ahora, de regreso a la conciencia colectiva. Lo que comenzó como un relato oscuro se revela como uno de los mayores secretos de la creación, un secreto que lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, comenta Lilith despierta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque aún voy a traer otras grandes revelaciones y estudios sobre pasajes bíblicos poco conocidos. La historia de la humanidad tiene dos comienzos, y acabamos de revelar el que casi fue olvidado para siempre. Nos vemos en el próximo video.